Hermanos, esta fiesta, esta hermosa solemnidad litúrgica de Cristo Rey la tenemos todos los años, por supuesto, es el último domingo del tiempo ordinario. Pero las lecturas no son las mismas en cada año. Es la misma fiesta, pero no las mismas lecturas. Las lecturas para esta fiesta de Cristo Rey van siguiendo el ciclo de los domingos, el ciclo de las lecturas de los domingos. Sabemos que hay 3 ciclos de lecturas, ¿no? El A, el B y el C. En el ciclo A leemos a San Mateo sobre todo, en el B leemos a San Marcos y en el C, como es este año, leemos a San Lucas. Por eso el evangelio que acaba de ser proclamado es el evangelio de San Lucas. Y este evangelio, capítulo 23 de San Lucas, es impresionante porque estamos hablando de Cristo, Rey, y el pasaje parece describirnos a un hombre completamente quebrado y fracasado. Por 3 veces vosotros y yo hemos oído la misma expresión, sálvate. Y para ellos la prueba de que Él no puede ser el Mesías, la prueba de que Él no puede ser el Rey de los judíos, es que Él no es capaz de salvarse a sí mismo. He aquí las 3 ocasiones. Las autoridades dicen, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Los soldados dicen, si eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los malhechores decía, no eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Es decir, que ya se tratara de las autoridades, los soldados o los malhechores, el criterio, podríamos decir, el modelo de Mesías, el modelo de rey que ellos tenían era Mesías, jefe y rey, es el que se salva a sí mismo. El primer requisito para ser rey, según ellos, es que se salve a sí mismo. Si Él no se puede salvar a sí mismo, que no nos venga a decir que Él es el Salvador. Recordemos a todas estas que el nombre mismo de Jesús significa Yahvé salva. El nombre de Jesús parece que se pronuncia en hebreo, en arameo, se pronuncia algo parecido a Yeshua. Y esa raíz, ese ye que suena al principio, es un apócope de Yahvé. Y parece que la expresión Yeshua significa Yahvé salva, el Señor salva. O sea que Jesús tiene la salvación incluso en su nombre, pero Jesús no se puede salvar a sí mismo. O sea que el gran tema de esto, ¿cuál es? El gran tema es que Jesús es el Mesías, pero es un Mesías irreconocible para el mundo. Y el Mesías es irreconocible para el mundo porque no se puede salvar a sí mismo. Parece que el mundo reconoce como líderes a aquellos que se salvan a sí mismos. Los que pueden hacer mucho por sí mismos, esos son los líderes. El que puede hacer mucho por sí mismo, por ejemplo, acumulando grandes bienes para sí mismo, acumulando mucho poder para sí mismo, rodeándose de mucho placer para sí mismo, esos son los líderes que el mundo reconoce. Pero Jesús es el que no se puede salvar a sí mismo. Podríamos decir que la definición de Cristo Rey, según San Lucas, es, llámase Cristo Rey a aquel que no puede salvarse a sí mismo. Y eso es muy extraño, porque eso de no poder salvarse a sí mismo parece ser la muestra más grande de ineficiencia y de impotencia. Como dije al principio, parece que fuera la imagen misma de un fracaso. Pero si nosotros vamos a una óptica diferente, que es la óptica que nos muestra la Escritura, nos llevamos una sorpresa muy grande. Porque la óptica de la Escritura nos muestra por qué. Lo importante no es que no puede salvarse a sí mismo. Lo importante es por qué no se salva a sí mismo. Lo importante es qué es lo que hace que Él no se salve a sí mismo. Eso es lo que debe llamarnos realmente la atención. Y cuando examinamos qué es lo que hace que Él no se salve a sí mismo, entonces descubrimos también en qué consiste su reinado. ¿Por qué este Mesías, por qué este Jesús no se puede salvar a sí mismo?
Pues salvarse a sí mismo significaría salir de ese suplicio espantoso. Por supuesto, su cuerpo ya debería estar en ese momento, con toda la tortura, con los clavos, con todo aquello, su cuerpo ya debería estar baldado, averiado para siempre. O sea, suponiendo que él se hubiera bajado de la cruz, el lugar de los clavos y lo que había sufrido ya significaba que su vida estaba arruinada para siempre. Pero ¿por qué eso, que era tan importante para sus enemigos e incluso para los soldados, por qué eso es lo que Jesús no quiere hacer? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y para eso tenemos que responder otra pregunta más profunda. ¿Realmente para qué está Él en la cruz? Si nos acercamos con la ayuda del Espíritu Santo a esa respuesta, muy seguramente vamos a entender también por qué no quiere salvarse a sí mismo. Porque poder no era que le faltara. Acuérdate que Él dijo a uno de sus apóstoles: yo podría hablarle a mi Padre y enviaría 12 legiones de ángeles que me sacan de este apuro. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en la cruz? Pues está haciendo muchas cosas, pero de todas ellas hay una que creo que es la que alcanzamos a destacar en esta ocasión. Cristo está rompiendo la cadena del mal. Porque el mal se propaga como una especie de cadena. Es como una especie de cadena que a mí la vida me ha maltratado y yo también maltrato a otros. Es como una cadena que la gente ha sido indiferente y yo también voy a ser indiferente. Es como una cadena aquello de que de mí se han aprovechado, ahora yo me aprovecharé de otros. Cadena es lo que sucede en muchas familias. Cadena es lo que sucede cuando una persona no conoció a su papá y luego es un padre irresponsable. Eso es una cadena. Cadena es cuando nosotros seguimos transmitiendo el mal con la triste característica de que siempre transmitimos el mal al que es todavía más pequeño. Siempre buscamos uno que sea más pequeño, siempre buscamos uno que sea más indefenso, siempre buscamos uno que sea más débil. Y a ese débil y sobre ese débil recaen finalmente las consecuencias de lo que nosotros hemos sufrido. Esa es la cadena que se sigue propagando. Entonces, si la gente ha sido mala conmigo, ¿yo por qué tengo que ser bueno? Si la gente me ha tratado con dureza, ¿yo por qué tengo que ser tierno, acogedor o bondadoso? ¿Por qué? Entonces nosotros nos convertimos en instrumentos inconscientes de la transmisión del mal. Nosotros seguimos transmitiendo el mal, seguimos pasando a otros el mal, porque damos de lo mismo que hemos recibido, excepto Cristo. Entonces, en la cruz están pasando muchas cosas que no podremos describir todas ahora. Cosas bellísimas, cosas sublimes están pasando en la cruz. Pero de todas las cosas sublimes, la que estamos destacando hoy se está rompiendo la cadena del mal. O sea, Cristo en la cruz es uno que recibe el mal y no lo pasa, no lo transmite a otro. Recibe dureza, irradia compasión. Recibe injusticia, irradia oración. Recibe blasfemias y otorga bendición. Recibe dolor y ofrece consuelo. Cristo está rompiendo la cadena. Ese es el poder de Jesucristo. Ese es el reinado de Cristo. El poder de Cristo es la capacidad de romper el poder del mal. Porque el mal tiene poder porque tú y yo lo propagamos. Cuando yo le paso a otros lo mismo que a mí me han hecho, cuando yo repito en otros lo mismo que a mí me hicieron, en ese momento estoy dándole poder al mal. Pero cuando yo recibo y no transmito, cuando me llega y yo no lo paso, en ese momento se rompe la cadena. Y ese es el poder. Claro, uno está acostumbrado a pensar en el poder al estilo Alejandro Magno. Uno está acostumbrado a pensar en el poder al estilo grandes jefes, grandes militares. Y el sueño de los poderosos de este mundo es poder repetir las palabras de César, ¿no? Veni, vidi, vinci, ¿no? Vine, vi y vencí. Eso sí, aquí la gloria para mí. Como soñaban todos los grandes romanos, háganme un triunfo, un gran desfile para que se vea la grandeza. Pero resulta que la grandeza de este rey que estamos celebrando hoy, que es nuestro Señor Jesucristo, es otro tipo de poder. Es el poder de frenar
el tren desbocado del mal. Es la capacidad de frenar la imposición del mal en todas partes. Y ahora ya podemos responder. ¿Qué hubiera pasado si Cristo dice, yo por qué voy a sufrir esto? Que lo sufra otro. Si Él se quita, si Él se va, la cadena sigue. ¿Por qué está en la cruz? Porque está rompiendo la cadena. ¿Por qué está en la cruz? Porque está exorcizando al mundo. El exorcismo del mundo se llama la cruz. En la cruz Cristo está exorcizando al mundo. Por eso también Él dijo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Está exorcizando al mundo, está sanando la humanidad, está rompiendo la cadena. Ese es su verdadero poder y por eso le llamamos Cristo Rey.